Bienvenido a la línea continua. Este episodio será algo distinto de los anteriores. Habrá más interpretación y opinión que en esos, y hablaremos de un descubrimiento que se hizo hace poco. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisó las Bahamas. A partir de ese momento, más europeos empezaron a llegar al Caribe y después al continente americano. No hay duda de que ese fue un acontecimiento importantísimo en la historia de la humanidad y que cambió el mundo para siempre. Pero ¿qué tan original fue la idea de Colón de cruzar el Atlántico? Hace bastante tiempo se sabe que no fue el primer europeo en hacerlo. Los nórdicos ya habían construido asentamientos en Groenlandia, y sus sagas legendarias mencionan tierras más occidentales. Hablan de Helluland, Markland y Vinland. El primero es el más cercano a Groenlandia y el tercero el más lejano. Al parecer, las tres estaban en lo que hoy es Canadá. Podría tratarse de la isla de Baffin, la península de Labrador y la isla de Terranova, donde hay evidencia arqueológica de que los vikingos estuvieron presentes en la ensenada de las Medusas. De todos modos, el impacto que tuvieron los asentamientos nórdicos en América en la historia de la humanidad fue mínimo. Una curiosidad nada más, una pregunta para una trivia. Los habitantes del resto de Europa no se enteraron de los descubrimientos de Erik el Rojo, Leif Erikson o Thorfinn Karlsefni, que estuvieron entre los primeros que atravesaron el Atlántico, hasta donde sabemos. Pero lo que sabemos puede cambiar. En cualquier momento se puede hacer un descubrimiento que lo altere todo. Una carta, un mapa, unas ruinas perdidas. Y un ejemplo de esto es un libro escrito por un monje milanés a mediados del siglo XIV, unos 150 años antes de Colón. El autor fue Galvano Fiamma, y la versión que se conoce es una transcripción realizada por Pietro Ghioldi, un copista de finales del mismo siglo. El título de la obra es Crónica Universalis, y tenía la intención de resumir en 15 tomos toda la historia de la humanidad, pero quedó incompleta. Fiamma llegó hasta el cuarto tomo solamente. Un profesor de la Universidad de Milán, que se llama Paolo Chiesa, tuvo acceso al libro y lo logró fotografiar. El artículo que publicó en el journal Terra Incognita es la principal fuente para este episodio. Lo puedes encontrar en la descripción. Chiesa les entregó las fotografías a sus estudiantes y les pidió que las transcribieran. Una de sus alumnas, que se llama Giulia Grieco, encontró algo que le llamó la atención en el tercer tomo. En él había una descripción geográfica de las tierras ecuatoriales y árticas, y se describía cómo los seres humanos eran capaces de vivir en esas zonas de climas extremos. Pero lo más interesante es que se menciona a Islandia, Groenlandia y Markland, que Fiamma llamaba Markalanda. Leeré un fragmento traducido por Chiesa del latín al inglés y por mí del inglés al español. Aquí está. Nuestras autoridades dicen que bajo el Ecuador hay montañas muy altas, donde hay asentamientos templados, hechos posibles por los vientos o por la sombra de las montañas, o por el notable grosor de las paredes, o por las cavernas subterráneas en los valles. En el Ecuador también hay muchas islas que son realmente templadas gracias a los ríos, a los pantanos, o los vientos, o por razones que desconocemos. Y por un motivo similar, hay asentamientos bajo y alrededor del polo ártico, a pesar del frío muy intenso. Estos asentamientos son tan templados que la gente no puede morir allí. Este hecho es bien conocido para Irlanda. Las razones por las que esto ocurre son desconocidas para nosotros. Marco Polo habla explícitamente de esto cuando dice que hay cierto desierto de 40 días de ancho donde nada crece, ni el trigo ni el vino, pero la gente vive de la caza de aves y animales y cabalgan ciervos. Más al norte está el océano, un mar con muchas islas donde vive gran cantidad de halcones peregrinos y halcones gerifaltes. Estas islas se ubican tan al norte que la estrella polar permanece detrás de ti, hacia el sur. Navegantes que frecuentan los mares de Dinamarca y Noruega dicen que, hacia el norte, más allá de Noruega, está Islandia. Más allá hay una isla llamada Groenlandia, donde la estrella polar permanece detrás de ti, hacia el sur. El gobernador de esta isla es un obispo. En esta tierra no hay trigo, ni vino, ni frutas.
La gente vive de la leche, la carne y el pescado. Habitan casas subterráneas y no se atreven a hablar fuerte o a hacer ningún ruido por temor a que los animales salvajes los escuchen y los devoren. Ahí viven grandes osos blancos que nadan en el mar y llevan náufragos a la costa. Ahí viven halcones blancos capaces de grandes vuelos que son enviados al emperador de Catay. Más hacia el oeste hay otra tierra llamada Marcalanda, donde viven gigantes. En esta tierra hay edificios con losas tan grandes que nadie podría construir con ellos, excepto por los grandes gigantes. También hay árboles verdes, animales y gran cantidad de aves. Sin embargo, ningún navegante ha podido saber con certeza acerca de esta tierra o de sus características. De todos estos hechos, se deduce claramente que hay asentamientos alrededor del polo ártico. Ese es el fin de este fragmento. Hay varias cosas que destacar. Según el artículo de Chiesa, Fiamma era muy riguroso al citar a sus fuentes, sobre todo cuando se refería a cosas que no hubieran ocurrido fuera del norte de Italia, que era su entorno inmediato. En el caso de Marcalanda y Groenlandia, no se cita ningún escrito ni el testimonio de una persona en particular, sino que hay una cita genérica. Los navegantes dicen, eso significa que la información no estaba en un libro oscuro conocido solo por la iglesia, ni vino de un testigo que le hubiera hablado directamente a él. Era un tema que se discutía en los puertos de Italia y él probablemente lo escuchó en el de Génova, que era el que le quedaba más cerca y donde Colón nacería más de 100 años después. Por los detalles que se describen, Chiesa argumenta que es muy probable que las fuentes de Fiamma sí fueran navegantes. Hablaban de la estrella polar, de los osos polares que guiaban a los náufragos hacia la tierra y de halcones con los que se comerciaba. Pero también dice que ninguno de los navegantes con los que habló sabía con certeza acerca de esas tierras. Es decir, no eran fuentes de primera mano. Eso significa que los rumores acerca de Marcalanda se habían difundido, probablemente por toda Europa. Hasta que Chiasa les puso a sus estudiantes la tarea de transcribir Crónica Universalis, no sabíamos que los italianos sabían que los vikingos habían llegado a algún lado cuando cruzaron el Atlántico. Con esta nueva información, la visión que tenemos de Colón puede cambiar. Si los rumores y las leyendas estuvieron presentes en Génova por suficiente tiempo, aunque no se discutieran en círculos académicos, sino en el puerto, Colón debe haber escuchado de Markland. Es posible que haya interpretado las descripciones de los navegantes como las costas de Siberia, que fue descrita por Marco Polo, a quien Fiamma usó como fuente y de quien Cristóbal Colón era supremamente aficionado. Leeré un fragmento de lo que escribió Marco Polo, esta vez traducido al latín por Pipino de Boloña, probablemente la versión que Fiamma usó, del latín al inglés por Chiesa y por mí del inglés al español. La describen como una tierra bastante similar a la que los nórdicos encontraron, con halcones y habitantes que se dedicaban a la caza por no tener trigo ni vino. Aquí está el fragmento. Cuando uno sale de Karakorum y del monte Altai, va al norte por 40 días a través de la llanura de Bangu. La gente que vive ahí se llama Mekrit y son vasallos del Gran Khan. Sus costumbres son como las de los tártaros. Son gente muy salvaje. Se alimentan de la carne de los animales que cazan, especialmente del ciervo, que tienen en abundancia. De hecho, domestican a los ciervos y después de domesticados los montan. Carecen tanto de trigo como de vino. En el verano cazan aves y animales en abundancia. En invierno comen animales y aves cocinadas, y se van de esas tierras porque son excesivamente frías. Y cuando uno ha viajado esos 40 días, llega al océano. Cerca se levantan las montañas en las que los Erodi, es decir, los halcones peregrinos, hacen sus nidos. Desde ahí son llevados a la corte del Gran Han. En esas montañas no se encuentran otras aves, excepto los halcones y los llamados Bagerlash, de los que se alimentan los halcones. Son tan grandes como las perdices y tienen pies como los de los loros y una cola como la de una golondrina. Son capaces de vuelos grandes y rápidos. En las islas de ese mar viven una gran cantidad de halcones gerifaltes, que son llevados al Gran Khan. Los halcones gerifaltes, que son importados por los tártaros desde tierras cristianas, no son llevados al Gran Khan, que ya tiene muchos de esos. Son llevados a otros tártaros que viven más cerca de los armenios y los cumanos.
En estas regiones hay islas ubicadas tan al norte que el polo ártico, es decir, la estrella polar, se sitúa al sur de ellas. Fin del fragmento. Asumir que Colón escuchó los rumores de Markaland es especulación, pero con el descubrimiento de Chiesa no me parece tan descabellado. Si los viajes de Colón estuvieron inspirados en los que ya habían realizado los nórdicos, entonces, ¿de quién es el crédito de unir a los dos mundos? ¿Qué fue lo que Colón descubrió? En la descripción puedes encontrar lo que escribió Chiesa acerca de lo que encontró. Mi nombre es Juan Daniel Arias Mejía. Hasta la próxima ocasión.